El reino del Perú no es lo que tú ahora conoces como Perú. El reino del Perú abarcaba el 80% de Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Colombia, llegaba hasta Panamá. O sea, antiguamente todo eso era Perú. Se conocía por Perú. Reino del Perú. Se conocía por el reino de Perú. Porque los argentinos, los uruguayos, los paraguayos, los bolivianos y los chilenos fuimos peruanos hasta 1776. Belgrano, el creador de la bandera argentina, nació en la ciudad de La Trinidad, Puerto Buenos Aires, Reino del Perú. Artigas también nace en 1764, en Montevideo, Reino del Perú. ¿Fuimos colonia entonces? No, para nada. Fuimos reino. ¿Y sabes cómo te das cuenta de eso? Tú te vas al Salón de Reinos que está en el Parque del Retiro y vas a encontrar todos los escudos de los reinos del Imperio Hispano. ¿Te imaginas enterarte de que fuiste parte del país que tanto odias y del que te burlas? Pues eso exactamente les pasó a estos periodistas extranjeros cuando descubrieron una verdad que nadie les había contado, que el Perú jamás fue una colonia. Y es que mientras otros países sudamericanos se llaman orgullosamente naciones independientes, pocos saben que gran parte de ese territorio que hoy conocemos como Sudamérica fue en algún momento parte del Gran Virreinato del Perú. Sí, escuchaste bien. Lo que hoy es Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia y casi todo el continente, respondía a Lima. A ese Perú al que hoy muchos miran de reojo y hacen burla. Y cuando estos periodistas extranjeros se sentaron a investigar la historia real, no podían creerlo. Porque resulta que antes de que existieran esas fronteras que hoy dividen a Sudamérica, casi todo era peruano. El idioma, las leyes, el poder, todo salía desde el Perú. Quédate hasta el final, porque lo que estos periodistas dijeron después de descubrir esta verdad, va a dejarte sin palabras. Cuando aquello era el reino de España, reino del Perú, y luego con los Borbones pasó a ser virreinato, aquello fue una de las zonas más ricas del mundo. Lima era la ciudad más rica del mundo, la ciudad de los reyes. Okay. ¿Sabes? Quito era la ciudad con más monumentos y todo eso perteneció al reino del Perú. Los españoles, el reino del Perú no es lo que tú ahora conoces como Perú. El reino del Perú abarcaba el 80% de Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Colombia, llegaba hasta Panamá. O sea, antiguamente todo eso era Perú. Se conocía por Perú. Reino del Perú. Se conocía por el reino de Perú. Reino del Perú, okay. Que luego con los Borbones pasó a ser virreinato de La Plata y virreinato del Perú, virreinato de Nueva Granada y Capitanía General de Venezuela, ¿vale? Pero con los Austria, con los reyes de Austria, con Rey Carlos y Felipe II, eso era el reino del Perú. Era la zona más próspera del mundo. Y fue aquí donde estos periodistas extranjeros se pusieron a hacer algo que ningún libro de historia se había atrevido a hacer, explicar país por país, territorio por territorio, todo lo que alguna vez formó parte del reino del Perú. Porque sí, hablamos de un territorio tan grande que hoy cuesta creerlo. Lo que hoy conocemos como Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela y casi toda la costa del Pacífico sudamericano, todo eso era el virreinato del Perú. Un territorio inmenso, poderoso, rico y organizado, gobernado desde Lima. Y cuando los periodistas empezaron a sumar ese territorio, las cifras los dejaron helados. Estamos hablando de millones y millones de kilómetros cuadrados. Una extensión que hubiera hecho del Perú uno de los países más grandes de la historia del mundo. Más grande que la India. Más grande que toda Europa. Pero lo que realmente los impactó no fue el tamaño, sino la riqueza. Porque ese territorio reunía la Amazonía más grande del planeta, los minerales más valiosos del mundo, la costa del Pacífico, tierras agrícolas infinitas, agua, biodiversidad y recursos naturales que ningún otro país en la Tierra tiene juntos en un solo lugar. Y entonces uno de los periodistas hizo una pregunta que nadie en la sala pudo responder fácilmente. ¿Qué hubiera pasado si el virreinato del Perú nunca se hubiera dividido? ¿Qué hubiera pasado si hoy ese territorio siguiera siendo uno solo? Y la conclusión a la que llegaron fue contundente. Con esa extensión de tierra, con esa cantidad de recursos naturales, con esa salida al Océano Pacífico que hoy es la ruta comercial más importante del mundo, el Perú unido sería hoy sin ninguna duda la economía más poderosa del planeta. Por encima de Estados Unidos. Por encima de China. Por encima de cualquier potencia que conozcas. No lo decimos nosotros, lo dijeron ellos. Periodistas extranjeros que se sentaron a estudiar la historia y no pudieron evitar reconocer una verdad incómoda para muchos: el Perú no fue una colonia. El Perú fue un reino. Y un reino que, de seguir unido, hoy dominaría el mundo. Vos tomás los PBI de lo que éramos antiguamente el Virreinato del Perú
porque los argentinos, los uruguayos, los paraguayos, los bolivianos y los chilenos fuimos peruanos hasta 1776. Belgrano, el creador de la bandera argentina, nació en la ciudad de la Trinidad, Puerto Buenos Aires, Reino del Perú. Artigas también nace en 1764, en Montevideo, Reino del Perú. Éramos todos peruanos. Vos tomás ese virreinato y hoy seríamos 140, 150 millones de habitantes, con un PBI más o menos de 1,5 millones. Si nosotros estuviéramos unidos y nos planteásemos agregarle valor a nuestra economía crecería 4 veces pero más. ¿bajo la administración de quién, Y Patricia? de un nuevo país, que sería un nuevo reino sudamericano. Hasta podía tener el nombre de Perú, que es el nombre original. ¿Fuimos colonia entonces? No, para nada. Fuimos reino. ¿Y sabes cómo te das cuenta de eso? Tú te vas al Salón de Reinos que está en el Parque del Retiro y vas a encontrar todos los escudos de los reinos del Imperio Hispánico. Entonces encuentras el escudo de Castilla, el escudo de Aragón, el escudo de Granada, el escudo de Nápoles, el escudo de Sicilia y junto a ellos el reino del Perú. Estas pinturas, ¿no? De indio y español. Salen los cuadros con estas negro, uniones. sambo, cholo. El indígena podía ser considerado español, porque cuando tú ves la partida de matrimonio de Tupac Amaru, que no era un indiecito pobrecito, sino era un curaca, tenía una riqueza, ¿no? Manejaba, claro. Bueno, era culto, había sido educado por jesuitas, hablaba latín, habla del matrimonio del español José Gabriel Tupac Amaru con Micaela Bastos. Bueno, ha sido un placer este programa. Y mira, después de escuchar todo lo que estos periodistas extranjeros explicaron, uno no puede quedarse callado. Porque esto no es un cuento, no es un invento, no es exageración de nadie. Esto es historia. Historia real que por alguna razón nos quisieron ocultar o simplemente reducir a unas pocas líneas en un libro de colegio. Y yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijeron estos periodistas. Porque cuando uno analiza los hechos con calma, todo tiene sentido. El Perú nunca fue una colonia humillada y sometida como nos hicieron creer. El Perú fue el centro del poder. Fue el corazón de todo un continente. Y eso es algo que ningún peruano debería olvidar. Y tú que me estás viendo ahora mismo, probablemente eres de esa generación que creció escuchando que el Perú era un país pobre, pequeño, sin importancia. Que nos comparaban con otros y siempre salíamos perdiendo. Pero la historia dice todo lo contrario. La historia dice que fuimos grandes. Que fuimos el reino más poderoso de América. Y eso no nos lo quita nadie. Ni el tiempo, ni las fronteras, ni los que se burlan. Porque la sangre del virreinato del Perú corre por este continente entero, lo quieran reconocer o no. Comparte este video con ese peruano que necesita escuchar esto hoy. Porque hay verdades que cambian la forma en que uno se ve a sí mismo, y esta es una de ellas. Así que déjenme que les cuente, limeños, déjenme que les diga la devoción que en Madrid y en España sentimos por este país grandioso que trepa entre el Pacífico y los Andes. Perú y los peruanos, Lima y los limeños, deben saber que cuentan y contarán siempre con la lealtad absoluta de España y de Madrid. Y alejémonos de los discursos de los que pretenden escribir una historia con unos tintes coloniales que nunca existieron, porque Perú jamás fue colonia, sino uno de los virreinatos. Y esto es un territorio de igual a igual, sin metrópolis ni protectorados. En apenas 10 años se cumplirán 500 de la fundación de Lima. La ciudad fue el nudo administrativo y comercial más importante de América del Sur durante el virreinato del Perú. Fueron siglos de esplendor que vieron la construcción de edificios tan señalados como la Catedral de Lima y el Monasterio de San Francisco. Sabes, hay momentos en que uno escucha algo y simplemente se queda pensando. Y esto es uno de esos momentos. Porque mira, yo llevo años viendo cómo los peruanos somos tratados en redes sociales. Las burlas, los memes, los comentarios de otros países diciéndonos que somos menos, que somos pobres, que no somos nadie. Y uno a veces se cansa. Uno a veces quisiera tener algo que mostrarle al mundo y decirle, espera, ¿sabes quiénes somos realmente? Y resulta que ese algo siempre estuvo ahí. En los libros, en los archivos, en la historia que no nos contaron completa. Porque nadie te dice de niño que la ciudad más poderosa de todo un continente era Lima. Nadie te dice que cuando Buenos Aires era apenas un pueblo,
Lima ya era una metrópoli llena de universidades, iglesias, comercio y cultura. Nadie te dice que el dinero que movía a España entera salía de estas tierras. Te lo dicen a medias, te lo cuentan por encima, como si fuera un dato sin importancia. Y yo me pregunto por qué. ¿Por qué nos enseñaron tan poco de nuestra propia grandeza? ¿Por qué nos metieron en la cabeza desde chicos que éramos un país chico, un país pobre, un país que siempre necesita ayuda de afuera? Porque cuando uno crece creyendo eso, actúa así. Se achica. No se atreve. Mira a otros países con admiración y mira el propio con vergüenza. Y eso es lo más triste de todo. No que nos hayan quitado territorio. No que nos hayan dividido. Lo más triste es que nos quitaron la memoria. Nos hicieron olvidar quiénes éramos. Y ahora vienen periodistas de afuera, gente que no tiene ningún compromiso con hacernos quedar bien, gente que simplemente investiga y dice lo que encuentra, y lo que encuentran es esto. Que el Perú fue grande. Que el Perú fue central. Que sin el Perú, la historia de este continente sencillamente no se entiende. Y eso a mí me genera algo muy particular. No es orgullo vacío, no es de esos nacionalismos baratos que uno ve por ahí. Es algo más profundo. Es como cuando descubres que tu abuelo, ese que todos veían como un viejito humilde y callado, resulta que en su juventud fue alguien extraordinario. Y entiendes de dónde viene cierta fuerza que siempre sentiste pero nunca pudiste explicar. Así me siento yo cuando repaso todo esto. Como que algo encaja. Como que hay una explicación para esa resistencia que tiene el peruano. Para esa capacidad de levantarse que tenemos. Para esa creatividad, esa adaptación, esa mezcla única que no existe en ningún otro lugar del mundo. No somos un accidente de la historia. Somos el resultado de siglos de ser el centro de algo enorme. Y aunque nos dividieron, aunque nos redujeron, aunque nos hicieron creer que éramos pequeños, algo de esa grandeza quedó. Está en la comida que el mundo entero hoy celebra. Está en la música que nos identifica. Está en esa forma tan particular de ver la vida que tiene el peruano. Y lo que más me alegra de todo esto no es el dato histórico en sí. Lo que más me alegra es que cada vez más gente lo está descubriendo. Gente joven, gente mayor, y sí, también periodistas extranjeros que llegan sin prejuicios y se van con la boca abierta. Porque la verdad siempre encuentra la manera de salir. Siempre. Por más que la escondan, por más que la reduzcan a una nota al pie de página en un libro que nadie lee, la verdad sale. Y cuando sale, cambia cosas. Cambia la manera en que uno se para frente al mundo. Así que si tú eres peruano y estás viendo esto, párate derecho. No como arrogancia, no para mirar a nadie por encima del hombro. Sino porque conocer tu historia te da una base. Te da raíces. Y el que tiene raíces profundas no lo tumba ningún viento.